fisiológica del organismo de controlar cualquier pérdida del volumen sanguíneo, o sea, de la sangre circulante, ¿no? Bueno, esa es una idea fisiológica que todos ustedes ya conocen muy bien. La enfermedad o diátesis, también se llama hemorrágica, es una manifestación con signos y síntomas que se caracterizan por hemorragia normal, pérdida de sangre normal, y esto está relacionado con el mecanismo de la hemostasia, que es un mecanismo sumamente complejo, ¿no? Entonces, tiene signos, síntomas, ¿no es cierto?, que puede ser desde la hemorragia aparentemente espontánea, sin relación con traumatismo evidente, o bien puede ser una hemorragia profusa en relación con traumatismos leves, ¿no? En todo caso, se trata de sucesos en los que no hay proporción entre la magnitud del traumatismo y la gravedad de la hemorragia, ¿no? Entonces, eso ya de entrada nos hace sospechar que el paciente puede tener un síndrome hemorrágico, ¿no?, que también puede tener pérdida de sangre prolongada. O sea, la sangre no se coagula, como se dice vulgarmente, ¿no?, y entonces el sangrado dura más tiempo del que podría esperarse en una persona normal, una lesión, digamos, similar. Por ejemplo, epistaxis, que normalmente se controla en pocos minutos, pero que en sujetos con enfermedad hemorrágica pueden prolongarse durante horas o inclusive días. Por tanto, la duración del fenómeno es una característica de importancia en los sangrados, ¿no? Otra característica son las hemorragias simultáneas en varios sitios, o sea, localización múltiple. También es una expresión de anormalidad de la hemorragia. También se puede observar que el paciente tiene esa enfermedad hemorrágica con episodios anormales de pérdida de sangre a lo largo de su vida. Puede ser que llegue a desarrollar procesos anémicos importantes. Entonces, hay que considerar que esas características son una alteración de la hemostasia, por tanto, o lo mejor también de la hemostasis, por tanto, signos que orientan directamente a un diagnóstico de diátesis hemorrágica, predisposición a la hemorragia. Los mecanismos que interactúan son la motilidad y motricidad de los vasos, la microcirculación en los capilares, que son capaces de contraerse sobre un área de lesión, una interrelación con las plaquetas que van a formar el sello de taponamiento, digamos, el tapón hemostático, y esa relación que establece la plaqueta con los elementos proteínicos y de diversas sustancias bioquímicas que están en la sangre, que van a formar el coágulo, lo van a estructurar, y luego ese mismo coágulo se va a descomponer, se va a desintegrar para dar nuevamente paso a la circulación cuando una vez haya una reparación del vaso que ha sido afectado. Pues más bien diferente y también puede haber una alteración en la formación de los coágulos dentro del vaso, o se hipercoagula la sangre, entonces eso también nos lleva a una coagulación intravascular diseminada o a una pérdida hemorrágica masiva, que también es un fenómeno terminal en estas enfermedades, ¿no? Bueno, ya tenemos la idea entonces de que la hemostasia tiene muchos mecanismos involucrados y entre estos están las plaquetas, ¿no? Vamos a revisar plaquetas el día de hoy. Bueno, las plaquetas son las células más pequeñas de la sangre. Entonces, y es importante que nosotros tengamos esa idea de las plaquetas, o sea, las plaquetas, los elementos más pequeños de la sangre, su formación se produce en la médula ósea en los megacariocitos, ¿no? Son células que son realmente fragmentos
del mismo citoplasma de los megacariocitos, ¿no?, anucleados, y que se producen en estas células y generan las plaquetas en la médula ósea. Circulan en la sangre en forma de discos bicóncavos, se llaman discocitos en otras partes, en alguna literatura tienen como discocitos. Tienen 3 micromicras cuadradas de diámetro, 4 a 7 micromicras de volumen y son sumamente pequeñas, son las células supuestamente independientes más pequeñas de la sangre, ¿no? Y la formación de las plaquetas está en la médula ósea a partir de fragmentos citoplasmáticos de los megacariocitos. Los megacariocitos van fabricando a través de su elaboración en su mismo citoplasma de fragmentos del citoplasma de los megacariocitos que se libera a la sangre periférica a través de la trombopoiesis. Entonces, el primer precursor reconocible es el megacardioblasto, que se va transformando en megacariocito, y después el promegacariocito va al megacariocito. Entonces, estas células tienen una proporción de 0.3%, por cada 100 células hay menos de una en la médula, pero es una gran cantidad de estas células las que se forman y dan lugar a la elaboración de las plaquetas que circularán en sangre periférica. Entonces, la serie plaquetaria, plaquetas, el origen de las plaquetas está en esta célula gigante, que es el megacariocito, en la médula ósea, y es un fragmento de ese citoplasma del megacariocito. La plaqueta, o también llamada trombocito, es el elemento celular más pequeño de la sangre circulante y su función principal está en el proceso de hemostasia, que es un proceso fisiológico que impide la pérdida de sangre, como hemos dicho. Sin embargo, ese proceso es complejo con la participación del vaso, o sea, de la pared vascular, de la plaqueta, ¿no? Y no se reduce solamente a formar un tapón para evitar la pérdida de sangre, sino también se desarrolla una serie de acciones biomoleculares con otras plaquetas para adherirse entre estas, ¿no?, y sus componentes bioquímicos circulantes, que son los factores de la coagulación, además del endotelio, que determinan la restauración, como hemos dicho, del lugar dañado, ¿no? Entonces, ¿cuándo están aumentadas las plaquetas? Más de 400.000, en fin, habitualmente nosotros consideramos 150.000 y 400.000, pero 500.000 o 600.000 plaquetas que están circulando denominan el nombre de plaquetosis, ¿no?, o trombocitosis. Y estas se encuentran elevadas en la policitemia, la leucemia amiloide crónica, es una neoplasia, cuando se retira el vaso, es una esplenectomía, y el fenómeno contrario es la caída de las plaquetas por debajo de 150.000, 100.000, 80.000, y hasta 20.000 inclusive, ¿no? Esta disminución de plaquetas se llama trombocitopenia, o trombopenia también se llama, ¿no? Y está dada por una manifestación que es la púrpura trombocitopénica. Se ve también en aplasias medulares, o sea, donde no hay formación de los megacariocitos, y es en enfermedades como la leucemia linfoblástica aguda, en la cual las células del tumor invaden la médula ósea y prácticamente desplazan y destruyen a los megacariocitos. Entonces, no hay megacariocitos que fabriquen trombocitos y entonces hay una trombopenia. También la quimioterapia y radioterapia, como vamos a ver enseguida, pueden producir una trombocitopenia. Entonces, cuando las células, cuando esas plaquetas disminuyen, la médula tiene que tener un esfuerzo fisiológico para devolver las plaquetas al número normal, porque su maduración es más lenta, de la más lenta de las 3 series, ¿no es cierto? Tiene 3 series, la serie roja, serie blanca y la megacariocito. Bueno,
Entonces ya sabemos de esto de las plaquetas. Entonces, la trombopoiesis se efectúa totalmente en la médula ósea y lleva tiempo, más o menos 7 días de maduración, y cuando se pierden esas plaquetas, el tiempo es siempre muy largo para reponer el número de plaquetas. Entonces, el origen y la función de las plaquetas, hasta un número establecido y hasta un tiempo determinado, puede ser detectado y medido en la sangre periférica y nos permite iniciar un diagnóstico cuando hay caída o elevación de la misma. Ya saben que el número puede alterarse en diversas circunstancias, y entonces puede haber trombocitosis o plaquetosis y trombocitopenia o trombopenia. Bien, entonces en un análisis de sangre se encuentra incluido en el hemograma el recuento de plaquetas. Entonces, ese examen nos indica el número de plaquetas por milímetro cúbico de sangre de una persona. Esta prueba dice no es necesaria en ayunas. Los valores son los que hemos mencionado, 150.000 a 400.000 en adultos y en niños. Pueden llegar a 200.000, 435.000 en lactantes, un poquito más, y recién nacidos 150.000 a 300.000 plaquetas. Esos son los niveles séricos que deben ustedes saber normalmente al interpretar un hemograma. Bien, las enfermedades de la hemostasis. Entonces, las enfermedades de la hemostasis comprenden alteraciones cuantitativas, cualitativas de las plaquetas. Además, puede ser fenómeno de vasculitis también, ¿no es cierto? Púrpuras de origen vascular significan lesiones del endotelio de la microcirculación que se manifiestan como púrpuras. Y también puede haber un síndrome hemolítico con destrucción plaquetaria y alteración en los sistemas de coagulación. Entonces, es interesante el término púrpura. La función, la función de la plaqueta tiene efecto de adhesión con otras plaquetas y con el tejido subendotelial vascular. Además de que esta célula contiene factores que actúan en la cascada de la coagulación. Y aquí están sustancias como el factor de von Willebrand, el factor 5, el factor 9 y otros también, ¿no? Entonces, el daño endotelial causa estos fenómenos, ¿no? Y en la activación de sustancias, como ya les he dicho, esos factores, ¿no? Y las plaquetas tienen la capacidad de adherirse a proteínas subendoteliales con los receptores de glucoproteínas que están en la superficie plaquetaria. Entonces hay una adhesión plaquetaria y hay una agregación plaquetaria. La adhesión es afinidad entre las plaquetas y las superficies no plaquetarias. Y la agregación plaquetaria es la relación entre las mismas, ¿no? O sea, hay adhesión, superficies no plaquetarias, y agregación, unión entre las plaquetas. Entonces, ese fenómeno es el fenómeno básico de la hemostasia, que tanto se dice como primaria y secundaria. Primaria es solamente la contracción del vaso y la activación del tapón plaquetario, ¿no? Y secundario tiene todas las características que vamos a mencionar enseguida. Bueno, entonces, la función plaquetaria con activación en daño, en el caso de daño vascular, es parte de la hemostasia primaria, ¿no? Entonces, la hemostasia primaria es una lesión subendotelial que inicia el proceso con diversos factores de coagulación y genera el proceso de adhesión y de agregación plaquetaria, no agresión, agregación plaquetaria. Es una respuesta fisiológica. Este mecanismo
La hemostasia puede estar alterada y aquí se presentan manifestaciones hemorragíparas, ¿no? Con diversos signos de sangrado, tanto a nivel cutáneo, que son las petequias, equimosis y hematomas, además de sangrados a nivel gastrointestinal, respiratorio. Este fenómeno puede ser mucho más grave cuando es un sangrado a nivel intracraneano, ¿no? Entonces, estos trastornos mencionados pues tienen cierto aspecto de manifestación clínica que se denomina púrpura. Y la púrpura es trombocitopénica y no trombocitopénica. Trombocitopénica cuando se caen los valores de la serie megacariocítica, ¿no es cierto? Y esto está relacionado con falta de producción por aplasia medular, falta de la hormona trombopoietina que favorece la maduración de los trombocitos y la infiltración de un tumor, linfoma, leucemias, en fin, todos los elementos extraños que impiden la función y favorecen la desaparición de los megacariocitos. Esos son desórdenes de la producción de las plaquetas que se transforman en púrpura, ¿cierto? O sea que se traduce mejor en púrpura. Distribuciones anormales, crecimiento del vaso que capta y secuestra las plaquetas, y también un síndrome de hipotermia, que significa que, digamos, en un niño pequeñito, un prematuro, lo exponemos al frío, un recién nacido por mucho tiempo al frío y entra en hipotermia, puede también tener una distribución anormal de sus plaquetas y dar una púrpura como una respuesta. Incremento de la destrucción, consumo masivo de las plaquetas, síndrome de coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, fenómeno disparado por alteraciones en la fibrinolisis y en el sangrado fácil, un paciente que tiene una circulación infecciosa bacteriana y diseminada en el cuerpo, coagulación intravascular diseminada relacionada con una infección que no ha sido controlada, que ha favorecido este fracaso de la hemostasia mientras ha dado una púrpura, ¿no? Angiopatías, vasculitis, inmunomediación, púrpura trombocitopénica idiopática, que vamos a ver también como una expresión clínica del proceso en niños. Y las no trombocitopénicas se relacionan con disfunciones plaquetarias. Y aquí están enfermedades que tienen un origen genético y familiar, como la enfermedad de trombastenia de Glanzmann o el síndrome de Bernard-Soulier, que también vamos a ver enseguida. Vasculitis, el síndrome de púrpura de Schollin-Geno. Entonces son enfermedades que en el contexto general vemos trombocitopénicas y no trombocitopénicas. Bueno, pues las plaquetas en este caso tienen otras características que enseguida veremos. Entonces no olvidar siempre estas características de las púrpuras. Entonces, las púrpuras tienen siempre esa plaquetopenia con la atención de la producción, de la distribución normal, el aumento de destrucción. Ese es un cuadro similar al anterior. Bueno, entonces la plaquetopenia como genérico ocasiona púrpura, y la púrpura tiene esos orígenes y estos procesos que ocasionan la caída del número de plaquetas y que se relacionan con enfermedades como la púrpura trombocitopénica, que es una enfermedad que puede presentarse en niños. Entonces, es importante que se tenga una idea de estos síndromes purpúricos de hemorragia en niños pequeños, y la aparición de esta signología que tiene el niño con una petequias, equimosis o sangrado gastrointestinal es importante en cuanto al aspecto de lo que se denomina púrpura. Entonces, una variedad de las púrpuras, ¿no es cierto?, son las púrpuras trombocitopénicas, ¿no es cierto?,
padecimiento hemorrágico que se encuentra en niños pequeños con trombocitopenia. En algunos servicios se ha establecido que puede haber este fenómeno en buena proporción de los pacientes que consultan de urgencia. Y la enfermedad se caracteriza por estos puntos hemorrágicos diseminados en la piel y en las mucosas, y la evolución es variable y la gravedad también. Se basa en una disminución de las plaquetas y puede haber anemia secundaria a esta baja de disfunción de las plaquetas porque hay hemorragia, y se acompaña de signos de respuesta sanguínea, o sea, el intento de recuperar el volumen y el hematocrito, la hemoglobina de la sangre. Entonces, el paciente que tiene púrpura trombocitopénica tiene grados variables, desde el niño que solamente tiene leves manifestaciones de petequias en la piel, o bien pacientes con hemorragias profusas que se contienen con medidas terapéuticas comunes, hasta problemas hemorrágicos de grave manejo, muy difícil control, que ponen en riesgo la vida del enfermo. Por ejemplo, una hemorragia intracraneal, hemos dicho, un choque hipovolémico causado por hemorragia masiva, y el paciente necesitará una corrección más completa del problema de la hemostasia por tiempo prolongado. Entonces, la púrpura trombocitopénica tiene numerosas variedades, pero la frecuencia puede ser de púrpura trombocitopénica aguda y también puede haber de forma crónica. Entonces, estas son manifestaciones clínicas de lo que se denomina púrpura, y en recién nacidos también se puede presentar cuando hay principalmente alteraciones sépticas o congénitas que se inician en cuanto el niño nace. Entonces, hay que tener siempre en consideración la vida media de las plaquetas, la utilización, destrucción de las mismas, ya saben, el concepto de hemostasia primaria, su valor de las plaquetas, ¿no? Bueno, formas de presentación entonces pueden ser agudas y pueden ser también forma crónica. Aguda, una presentación de no más allá de 6 meses, y de esas solamente el 10 al 15% van a una cronicidad, y la forma crónica frecuente en adultos, y es así, todos casi van a la cronicidad, pero ese es otro tipo de mecanismo en cuanto al adulto, ¿no? De todas maneras, la signología es interesante cuando se la explora y se la nota. Entonces, no olvidar que las púrpuras son padecimientos que determinan trombocitopenia, caracterizada por semiología muy concreta, hemorragia mucocutánea, petequias, equimosis, hasta las hemorragias profundas y graves. Entonces, es importante que las alteraciones de la producción a nivel medular, de la aplasia medular, por ejemplo, el aumento del consumo en las microangiopatías, el secuestro y distribución anormal de las plaquetas por hipotermia, hiperesplanismo, en fin, procesos autoinmunes, tengan estas características que se pueden ver, ¿no es cierto? Equimosis, petequias, hemorragias externas que determinan el concepto de púrpura. Bueno, y entonces la púrpura puede ser puede tener un cuadro clínico que se llama púrpura trombocitopénica idiopática en niños. Y este cuadro de púrpura trombocitopénica idiopática en niños es una trombocitopenia que puede ser aguda, que puede resolverse, que dura algunas semanas, inclusive hasta un máximo de
4 o 5 meses, hasta 6 meses, y puede ser como un solo brote y a menudo puede tener una relación externa desencadenante, un proceso respiratorio, una infección viral como parotiditis, sarampión, varicela, a veces virus de mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus. En la edad pediátrica, entonces, estos microorganismos pueden producir esta púrpura trombocitopénica que se relaciona hasta con 85% de estos agentes etiológicos. Habitualmente, cuando hay la púrpura trombocitopénica aguda, hay una remisión del proceso en casi más de la mitad de los niños, en el lapso de 4, 5, 6 meses. Y solamente los que persisten con estos signos después de los 4 o 5 meses pueden llegar a una variedad crónica que tiene problemas especiales en cuanto al diagnóstico del aspecto cualitativo de las plaquetas, no cuantitativo, y también tratamiento. Bueno, entonces, el tratamiento relacionado inicialmente con la púrpura trombocitopénica idiopática nos muestra algunos datos interesantes. La detención del sangrado tiene que ser indudablemente el objetivo del tratamiento. Los pacientes con recuentos bajos plaquetarios, por debajo de 20.000 plaquetas, necesitan tratamiento activo. ¿Qué es el tratamiento? El tratamiento lo lleva adelante habitualmente el departamento de hematología o el hematólogo del servicio. Utilizará prednisona 1 a 2 miligramos por kilo de peso y por día, por 2 o 3 semanas. Metilprednisolona, que da 30 miligramos intravenosa, 2 o 3 días. O inmunoglobulinas de 0, hiperinmunes 0.8 a 1 gramo por kilogramo por día por 2 días. Cuando las plaquetas son de aspecto normal y la cantidad de plaquetas no está baja, la transfusión de plaquetas no es necesaria, solamente si es necesaria cuando las plaquetas están bajas, han caído las plaquetas, ¿no? Entonces, ya saben, la fisiopatología solamente es el proceso de hiperproliferación, de retención de plaquetas. Entonces, la severidad de las plaquetas entre la producción y el nivel de plaquetas y las respuestas de sangrado por déficit plaquetario indicarán la magnitud del proceso, ¿no? Entonces, hemos visto que la trombocitopénica aguda tiene un origen en anticuerpos que se presentan como una respuesta normal a una infección que hemos dicho. Citomegalovirus, herpes, virus de la parotiditis, en fin. Y estos anticuerpos tienen una reacción cruzada contra las plaquetas, o sea, destruyen plaquetas tanto como intentan destruir el agente infeccioso que ha producido el proceso inicial. Entonces, en cambio, en la púrpura trombocitopénica crónica, los anticuerpos se dirigen contra las glucoproteínas de la membrana plaquetaria y son estas formas donde se identifica con mayor frecuencia titulaciones altas y recurrencias son cada vez más elevadas. Entonces, esos son los mecanismos de fisiopatológicos. Es una respuesta inmune que produce este efecto en las plaquetas. Y también en las proteínas de las plaquetas en forma crónica, ¿no? Bueno, entonces, en el diagnóstico siempre está el síndrome purpúrico y en el caso de la púrpura trombocitopénica
idiopática crónica, hay ausencia de enfermedad incluso aguda concomitante, pero pueden haber enfermedades como dengue, mononucleosis, en fin, ausencia de patología sistémica, pero enfermedades que presentan el proceso crónico pueden haber lupus eritematoso, síndrome de inmunodeficiencia adquirido y tumores. Cuando el mielograma es normal, megacariocitos normales o aumentados en médula ósea, tendrá que buscarse el mecanismo distinto sistémico, ¿cierto? Y ya ahora sabemos que hay anticuerpos antiplaquetarios que destruyen tanto la estructura física de la plaqueta como ciertas proteínas que interactúan. Bueno, entonces tenemos la idea general de la plaquetopenia y entonces estamos con las ideas de producción, reproducción de las plaquetas y veremos esta figurita que también está chequeada, no sé por qué le ha pasado las figuras, han desaparecido, aquí no están aquí. Ay, caracoles. Bueno, entonces la definición de la plaquetopenia, de la púrpura trombocitopénica idiopática es esta, y la definición entonces está dada por la caída de las plaquetas y las manifestaciones cutáneas, etiología, destrucción inmunológica y la forma de clasificación que hemos mencionado. Los mecanismos están en vigencia. Bueno, entonces veremos el trabajo que nos falta, que está aquí, está oculto, que no he podido encontrar ya desde aquí otra vez. A ver dónde está el trabajo, a primeras de la hemostasia. No, ese no es el trabajo, falta este trabajo. No, no es el trabajo. Les ruego me esperen un momentito, nos hemos entrado a otro trabajo sobre plaquetas. A ver. Ya pasa con el trabajo, pues.
Mm. Vamos aquí con el trabajo. No está aquí. Diablo. No he hecho nada bien, chavo. Mm. Mm. Hola, ¿me copian? Hola. Sí, doctor, se me escucha. Sí, doctor. Ya me he ido a otra transparencia, ¿eh? El trabajo es el que se ha mandado anoche. Bueno, entonces, el pronóstico de las trombocitopenias idiopáticas autoinmunes PTA es bueno el pronóstico en los chicos, prácticamente se recuperan, hemos dicho, en 4 o 5 meses y dice a 12 semanas, y algunos pueden quedarse, recaen con el tratamiento inicial con corticoides, y cuando el niño va creciendo y llega a la adultez, probablemente va a repetir sus cuadros de púrpura trombocitopénica y entonces se vuelve un proceso crónico. Entonces, es importante también tener la idea de la púrpura trombocitopénica idiopática, autoinmune, que es un proceso también que afecta a los niños pequeños, que es el paradigma de estas enfermedades que se presenta en la forma que se ve ahora, estas lesiones petequiales, equimóticas, malestar general en el niño y relacionado muchas veces con las enfermedades previas que ha tenido ese niño, ¿no? Entonces, sin embargo, estas enfermedades como trombocitopénica inmune en pediatría
Son enfermedades benignas, curso agudo, se autolimita y el tiempo es de 6 meses más o menos. Antecedentes previos tienen alguna vez enfermedades virales que ya hemos mencionado y en el niño o habitualmente entre 1 y 10 años pueden enfermar término medio 5 años. El síndrome purpúrico seco es aquel que solamente presenta petequias, equimosis y el húmedo, que es en menos proporción, es el que tiene sangrado a nivel de las mucosas, principalmente en niños menores de 1 año o también que está relacionado con vacunación. Sin visceromegalias, no hay adenopatías, no hay alteraciones óseas, que cuando se buscan, se tratan de relacionar con un proceso que es el de las enfermedades neoplásicas. Entonces, cuando se hace la investigación de este tipo de enfermedades, siempre hay que intentar ver la posibilidad de diagnóstico diferencial con las otras enfermedades sistémicas, como son las neoplasias o los linfomas. Entonces, este paciente no tiene esas características, ni visceromegalias, ni adenomegalias, ni alteraciones óseas. El resto del hemograma habitualmente es normal. Entonces, lo que encontramos es una plaquetopenia con alteraciones del número de plaquetas. Entonces, los signos son siempre los mismos, ¿no? Una púrpura trombocitopénica idiopática leve o moderada, incluye petequias, púrpura, sangre en las heces cuando es húmeda, que es el 30% nomás de los pacientes, y sangrado en encías y en la boca también es una forma de púrpura llamada húmeda, ¿no? Bueno, tratamiento, se debe internar al paciente, siempre en los chicos menores de 1 año se debe internar al paciente. Cuando tiene el niño hemorragia severa o persistente y también este tipo de sangrado húmedo en las mucosas, en la boca, en gastrointestinal, en fin, epistaxis, esas hemorragias tienen que ser internadas, ¿no? Y también el otro grupo de pacientes que debe ser internado para tratamiento es los que tienen menos de 10.000 plaquetas. Entonces, en la PTI, esa es la idea, ¿no? ¿Y cuándo se debe aplicar plaquetas? Aquí las plaquetas, los tipos de pacientes son desde el neonato, ¿no? Niño, adulto y dosis altas, ¿no es cierto? Entonces, 10 a 20 ml de concentrado plaquetario por cada kilogramo de peso se coloca en neonatos. 10 a 20 ml son concentrados plaquetarios que se utilizan en los niños un poco mayores. Entonces, una unidad de concentrado plaquetario por cada 10 kilos de peso, o 4 concentrados plaquetarios por 1 metro cuadrado de superficie corporal también se puede utilizar en niños, o sea, una cantidad mayor. En adultos, 5 unidades, un poco más de unidades por kilo de peso paciente. Entonces, la cantidad de plaquetas, de concentrados plaquetarios son una parte de la terapéutica, el tratamiento de las púrpuras, pero recordar siempre que el concentrado plaquetario debe ser un producto del servicio de hemoterapia del hospital, no puede ser, tiene que ser elaborado y decidido por el especialista en medicina interna, el hematólogo que están tratando el paciente, ¿no? Entonces, con plaquetas bajas, ya saben, prednisona, metilprednisolona, inmunoglobulinas intravenosas, que ya hemos mencionado en la púrpura trombocitopénica aguda en el inicio de esta reunión. Y también hay púrpura inducida por fármacos. Los fármacos, o sea, medicamentos pueden tener relación con inhibición de la producción normal de las plaquetas por efecto de agentes mielotóxicos. La mayoría de los medicamentos antineoplásicos son también mielotóxicos, o bien destrucción de las plaquetas en la circulación, o este puede ser un mecanismo inmunitario. Las sustancias que se han implicado en la producción de trombocitopenia son muchas, muy diversas, por lo que se presentan, digamos, en una
una referencia ya para los que trabajan a nivel de hemoterapia o trabajan en hematología con medicamentos que tienen mecanismos inmunitarios, el acetaminofén, la cefalotina, el diazepam, heparina, metildopa, son anticonvulsivantes, analgésicos, el PAS, el paramino salicílico, que es un medicamento antituberculoso, la penicilina, medicamentos como la quinina, la rifampicina, esos son medicamentos del mecanismo inmunitario de destrucción plaquetaria. Fármacos de uso común, también que producen trombocitopenia, por posibles mecanismos también, porque podría ser autoinmunitario, pero que no se ha establecido, son los antidiabéticos, antibióticos como ampicilina, cefalexina, cimetidina, aropodinol, son medicamentos que pueden producir también este efecto de probable de una reacción de trombocitopenia inmunitaria. Fármacos que producen lesión directa a las plaquetas pueden ser medicamentos como por ejemplo el antineoplásico bleomicina o la cistocetina, y los medicamentos que inhiben la megacariopoiesis, o sea, a nivel de la médula ósea, producen alteraciones en los megacariocitos, son clorotiazidas, tolbutamida, etanol, estrógenos. Todos estos medicamentos tienen que tener una diátesis hemorrágica, una predisposición del sujeto a sufrir esta enfermedad. Entonces, es una gran cantidad de medicamentos que puede ocasionar púrpura mediada por mecanismo inmunitario, ¿no? Que disminuye el número de plaquetas en los primeros días desde el comienzo del tratamiento. Entonces debe cambiar el medicamento cuando se necesita el medicamento de urgencia, por alguna razón, un neoplasia, por ejemplo. Entonces, estos son los mecanismos que se mencionan en la terapia que puede producir ese efecto, ¿no? Mecanismo inmunitario, mecanismo de uso frecuente como posible, mecanismo inmunitario, como hemos dicho, fármacos de lesión directa entre las plaquetas y fármacos que inhiben la megacariopoiesis, ¿no? Bueno. Después viene el grupo de enfermedades también plaquetarias que son enfermedades hereditarias, que están relacionadas con defectos no cuantitativos, sino cualitativos de las plaquetas. O sea, las plaquetas pueden ser cuantitativamente deficientes, o sea, no tener un efecto, una adecuada función, un efecto demostático adecuado, ¿no es cierto? Y ahí está la tromboastenia de Glanzmann, que es una enfermedad hemorrágica hereditaria. Tiene herencia recesiva y las familias de estos enfermos habitualmente tienen una consanguinidad muy elevada, o sea, estas enfermedades se ven en grupos comunitarios aislados, o sea, pequeñas comunidades aisladas donde hay mucha consanguinidad en los habitantes. Y estos chicos pueden tener procesos de sangrado iniciar desde la lactancia prácticamente, y alguna vez estas enfermedades se manifiestan, recién se identifican en la adolescencia. Y inicialmente pueden tener puntos hemorrágicos, epistaxis, equimosis,
puede haber una hemorragia cuando se cae el cordón umbilical, puede haber hematuria en recién nacidos, equimosis, en fin, sangrados masivos e inesperados. Son enfermos purpúricos que tienen plaquetas en números normales, pero su retracción de coágulo es anormal. El defecto principal de estas células es una falla de la capacidad de las plaquetas para agregarse y no tiene su complejo glucoproteico H2 3A, que es un complejo glucoproteico que permite la adhesión y la formación del tapón plaquetario, con una función anormal o deficiente. No se presenta la agregación plaquetaria y hay un bloqueo de la misma. Entonces hay una retracción de coágulo anormal, un tiempo de hemorragia, o sea, tiempo de sangría prolongado, y hay una falla de la agregación plaquetaria. Lógicamente, esos sangrados persistentes, repetidos, van a llevar al paciente a un déficit de hierro y a una anemia. Y el pronóstico no es bueno porque fallecen la mayor, bueno, una proporción bastante, una sexta parte de los pacientes fallecen antes de cumplir los primeros años de vida. Entonces, ese se llama trombocytopenia de Glanzmann. Hay otro proceso que es también otra enfermedad causada por el efecto cualitativo de las plaquetas, que se llama síndrome de Bernard-Soulier. El síndrome de Bernard-Soulier se relaciona con plaquetas gigantes. Se ha llamado también trombocitopatía de plaquetas gigantes. Los pacientes que están afectados presentan también hemorragia, tiempo de sangría prolongado, tiempo de sangría, plaquetas muy grandes y esto lleva a una trombocitopenia. Plaquetas gigantes, sangrado, en fin. Prueba de adhesión plaquetaria es un diagnóstico, con citocina que es una sustancia para ver la unión y la aparición de la función del factor de von Willebrand. Y las plaquetas son grandes. En un croquis teñido ahí vemos una condición de Wright y también hay una familiaridad importante en este síndrome que se puede heredar con carácter recesivo. El padecimiento afecta a ambos sexos. Cuando el paciente llega a la adolescencia siendo femenino, puede tener menometrorragia, hemorragias postraumáticas en el caso del varón, o hemorragia gastrointestinal también, en ambos sexos, pero en la niña hay una menometrorragia, hipermenorreas. Y si el paciente sobrevive a estas enfermedades en la edad pediátrica, tiene buena posibilidad de llegar a la edad adulta y de procreación, pero habitualmente, como lleva el gen anormal, se deberá evitar tener descendencia, principalmente si la pareja es otro portador. Entonces, en la enfermedad de Bernard-Soulier, las plaquetas tienen fallas de glucoproteínas, GPH, GPH1B, que es uno de los receptores del factor de von Willebrand en la superficie de la plaqueta. Entonces también intervienen en la adhesión, la falla de adhesión plaquetaria. Entonces, estas son las características del diagnóstico de Bernard-Soulier y la glicoproteína 1B, noveno y séptimo, indetectable en el suero, y la imposibilidad de unirse
en la superficie de los receptores del factor, de estos receptores del factor de von Willebrand. Entonces, estos son receptores muy importantes en cuanto a la formación del coágulo a través de la adhesividad plaquetaria. Entonces, falta de estos elementos dan una falla de la hemostasia primaria. Hay deficiencia de estas glucoproteínas y el tratamiento es hemoterapia y el pronóstico no es bueno por lo que se ha mencionado en cuanto a la descendencia de estos niños que sobrevivan, ¿no? Bueno. El otro síndrome en cuanto a la calidad de las plaquetas se llama síndrome de Wiskott-Aldrich, que es una mutación de un gen que se llama gen de la proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich. Es una mutación de esta proteína y también tiene una herencia genética que está relacionada con el factor X. Igual el paciente tiene trombocitopenia, tiene eczema, infecciones recurrentes, enfermedades neoplásicas y autoinmunes pueden ser complicaciones de este proceso. Es casi exclusivo en varones, esperanza de vida 15 años y el diagnóstico se hace por examen de la historia familiar, físico, pruebas de laboratorio, test genéticos y determinación de la proteína básica, trasplantes de médula de células madre hematopoyéticas sería el tratamiento, y el síndrome de Wiskott-Aldrich relacionado al cromosoma X tiene esa falta de esta proteína y su tríada es caída de las plaquetas, eczema y enfermedades infecciosas recurrentes. Y el síndrome de Wiskott-Aldrich muestra microplaquetas. Tiene microplaquetas entendido para mirar las plaquetas, ¿no? Entonces, esas son las características del síndrome de Wiskott-Aldrich. Microplaquetas, macroplaquetas, y es importante conocer también el hecho de estas enfermedades que no responden no son enfermedades relacionadas con el número de las plaquetas, sino con la calidad de las plaquetas, ¿no? Y finalmente, las alteraciones en cuanto a la falla genética del factor de von Willebrand. Es el gen del factor de von Willebrand se ha aislado y se ha clonado, y entonces ha permitido el estudio de la normalidad genética en varios grupos familiares con este padecimiento, ¿no? Igual no hay una adhesividad de las plaquetas, y entre estas anormalidades que son no propias de la plaqueta, sino extrínsecas de la plaqueta, que tienen este mecanismo genético, es esta falla del factor de von Willebrand, que es también un padecimiento hemorrágico que es importante porque ha permitido obtener importantes avances en el conocimiento del mecanismo de hemostasis. Y es causado por una anormalidad genética de este factor que resulta ser una proteína adhesiva indispensable para la hemostasia normal. Al principio se consideró que era un defecto de las plaquetas, pero se estableció que
el factor se requiere para la agregación plaquetaria normal y no había o era escaso en nuestros pacientes. Pero también es importante que este factor se una a proteínas que son relacionadas con el factor 8 en el plasma y el factor 10 y este activador de esta unión de estas proteínas en forma biomolecular, que es el factor 8 y que corresponde a glucoproteínas 2B y 3A. Entonces, estos sistemas enzimáticos son el mecanismo de la coagulación que funciona de manera eficaz cuando están todas estas sustancias a nivel de las membranas de las células, de las plaquetas. Y el factor de von Willebrand es un multímero de peso molecular alto y se sintetiza en las células de la microvasculatura, en las células endoteliales y también los megacariocitos. Entonces, este factor es importante y su ausencia determina esa falta de aglutinación plaquetaria en los pacientes. Y se ha buscado un método cuantitativo para establecer la falla del factor de von Willebrand a través de un factor que se llama cofactor de ristocetina. Entonces, estas son sustancias que están relacionadas en la formación y la adhesividad del coágulo a través de la adhesividad de las plaquetas. Entonces, los elementos mencionados como la glucoproteína específica, esa 2B que está presente y la relación que tienen biomoleculares, las relaciones biomoleculares de estos factores de adhesividad plaquetaria, ¿no? Bueno, el tratamiento, especialmente no hay un tratamiento específico para estos trastornos. Todas las personas con trastornos hemorrágicos deben evitar la utilización de aspirinas porque se sabe que prolonga el tiempo de sangría, el tiempo de sangrado. Y igualmente se puede hacer transfusiones de plaquetas cuando los pacientes tienen sangrados intensos o el nivel se baja demasiado. Y en algunos casos, tal vez tratamiento inmunosupresor, pero estableciendo el mecanismo etiopatogénico del proceso, que no es fácil, ¿no? Bueno, pero la idea es que ustedes tengan idea general sobre las plaquetas, microplaquetas, macroplaquetas, los defectos de adhesividad de las plaquetas y tengan la idea general, porque en la facultad nos enseñan la coagulación sanguínea, pero la coagulación sanguínea se nos va yendo a poco a medida que empezamos a enredarnos con los factores de coagulación, que tenemos que ver una reunión siguiente y por lo menos tener una idea general de estos factores. Bueno, con esto terminamos la reunión y nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Nada? Bien, hemos terminado la reunión. Hasta luego, doctor. Gracias. Que les vaya bien. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Vaya bien. Hasta luego, doctor. Buen día. No Hasta se luego, hagan, doctor. no se hagan Hasta luego, dar, doctor, gracias. no se hagan Hasta luego, dar, doctor. no se hagan dar COVID, por favor, no se hagan dar COVID, cuídense, protéjanse.